Amén. Bienvenida esta mañana, Gracias. Amarilia, cuando guste. Así es, que sea el Señor llevándose lo que no edifica, lo que no es necesario y poniéndole esa sazón especial que solamente Él sabe hacer. La enseñanza de esta mañana yo la titulé No argumentes, no argumentes. Creo que a muchos nos encanta argumentar, nos gusta argumentar, sobre todo cuando tenemos la razón en una situación. Nos gusta argumentar, nos gusta que se nos oiga. Y vamos a estar leyendo la palabra, que es donde voy a basar la enseñanza, en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Esta porción de la palabra se titula La pesca milagrosa. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que había hecho, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Dejándolo todo, le siguieron. Qué bello es cuando Dios nos hace ese llamado y nosotros respondemos a Él. Nos enfocamos en lo que Dios está trayendo para nuestras vidas y no está la distracción de las añadiduras. Dice el diccionario que argumentar es la expresión oral o escrita de un razonamiento o idea mediante el cual se intenta probar, validar, refutar o incluso justificar una proposición o tesis. Vemos que el lugar donde se desarrollaron los hechos es el lago de Genezaret. En la orilla estaba Simón Pedro, Jacobo y Juan lavando las redes después de una larga jornada de trabajo. Dice la palabra que pasaron toda la noche trabajando y no pescaron nada. Es tremendo, ¿verdad? Toda la noche aguantando sueño, frío, o sea, todo lo que puede ocurrir en el mar en la medianoche. Ellos estaban allí. Estaban esforzándose, estaban trabajando, pero no hubo resultado. No hubo los resultados que ellos esperaban. Ni siquiera un pececito habían logrado pescar. ¿Sabía el Señor Jesús lo que había pasado? Claro que lo sabía. Dice la Biblia que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Aunque Él estaba hecho hombre, la naturaleza divina estaba en Él.
Y sí, sabía, él había visto todo lo que había pasado. Y yo reflexionando en esta enseñanza, pregunto, ¿cómo creen ustedes que se sentían los pescadores? Después de estar toda una noche trabajando, esforzándose y no lograr ni tan siquiera un pececito, unos 5 pececitos. No, no, dice que no lograron nada. Yo me imagino que ellos estaban cansados, pero también deben haber estado desanimados, frustrados. Cuando a mí me pasa, cuando no logro un objetivo, bien, me siento frustrada. Ellos deben haber sentido algo de frustración porque no fue que pescaron poco, sino que no pescaron nada. Y ese era su trabajo, era su medio de sustento. A lo mejor pensarían, ¿qué vamos a llevar a la casa? ¿Qué comeremos hoy? Salimos con las manos vacías a trabajar y regresamos cansados y con las manos vacías. ¿Qué daremos a nuestra familia? No sé si tendrían esposas, si tendrían hijos, pero si trabajaban es porque necesitaban, ¿verdad? Lo tenían como sustento para vivir. Quizás pensaban estas cosas, yo recreando la enseñanza, meditando en ella. Mientras lavaban las redes, a lo mejor, bueno, nada, lavaremos las redes, las guardaremos, nos iremos a casa y mañana lo intentaremos nuevamente. Pero de repente, Dios y sus de repente, prepárese para el de repente de Dios, porque va a venir a su vida. Yo todos los días lucho contra el desánimo, contra la frustración y me preparo para el de repente de Dios. Yo digo, Señor, yo sé que va a venir tú de repente. De repente llega Jesús y con él una gran multitud. A lo mejor la playa estaba tranquila, las olas sonaban, las aves, como ellas suenan para ver qué pececito está por allí para ellas comérsela. Y de repente llega Jesús con una gran multitud. Allí se acabó la paz, porque la multitud hace ruido, hace bulla. Llega esa multitud. Y el Señor ve dos barcas. Ve esas dos barcas que estaban en la orilla del lago. Y entrando en una de ellas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba. ¿Sabía el Señor Jesús que esa era la barca de Simón? Sí lo sabía. Dios es un Dios de propósito y todo cuanto Él hace lleva un propósito. Ya Él llevaba un propósito. Llevaba, mejor dicho, varios propósitos porque allí se desarrollan varios propósitos. Uno era enseñar la palabra de Dios. Dice la palabra que él entra a la barca, se sienta y le ruega a Pedro que la aparte un poco de la orilla, de la tierra, para él comenzar a dar la enseñanza. Comienza, fíjense que qué bonito dice la palabra, que la multitud lo seguían porque querían oír la palabra de Dios. ¿Están multitudes siguiendo para oír la palabra de Dios? Muchas veces no. Muchas veces la palabra se expone y nosotros ponemos prioridad a otras cosas, en vez de poner esa prioridad que esa gran multitud, porque a lo mejor muchos tendrían trabajo, familia, cuántas cosas, porque la gente, todos tenemos que hacer. Ninguno, muy pocos son los que están, así sea dormir, pero usted tiene algo que hacer. Sin embargo, esa gente dio prioridad ¿para qué? Para oír la palabra de Dios, para oír a Jesús. Y una de las reflexiones que me lleva a esta enseñanza es que Jesús usa nuestros recursos para llevar el mensaje. En el caso de Simón Pedro era la barca. El Señor es un recurso. La barca que se usaba para trabajar, para pescar, se convirtió en un púlpito.
en una tarima, en un escenario, para que el Señor enseñara la palabra. ¿De quién era la barca? De Pedro. ¿Qué recursos tiene usted en su vida que el Señor quiere usar para llevar su palabra? Él le robó, él no llegó y dijo, se montó en la barca, Pedro, echa la barca. No, le rogó. Cuando la palabra hace énfasis en esa frase, le rogó, nos está describiendo allí la actitud del Señor Jesús, la humildad, el amor de decirle a Pedro, te ruego que ruedes la barca. Y comienza el Señor a usar, a enseñar la palabra. Comienza la gente a oír, comienza el mensaje a desarrollarse y comienza el Señor a ministrar y toda la gente allí atenta, atenta. Y uno de los ejemplos que yo cuando decía, Señor, en el caso de Pedro, Simón Pedro, era la barca. ¿Qué recursos podemos tener nosotros hoy en día para enseñar tu palabra? Y el primer recurso que nosotros tenemos es el Internet. El Internet, nuestras redes sociales, también puede ser su carro, también puede ser su casa, una casa que se abre para enseñar la palabra de Dios, para invitar a sus vecinos a hacer células. Ese es un recurso que el Señor está usando para extender su reino, pero también su dinero. Usted tiene, hay muchos que el Señor los ha bendecido con buenos trabajos, son preparados, profesionales, otros han desarrollado sus talentos de empresario y el Señor les ha dado recursos y los ha bendecido grandemente. ¿Está usted usando su dinero para que el evangelio sea expandido, para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones? Los talentos, sus talentos. Hay gente que tiene talento para cantar, hay otros que tienen talento para expresarse, una voz bonita, una buena dicción, un buen manejo de imagen, de todo. ¿Está usando usted eso para que la palabra de Dios crezca? En fin, la lista puede ser larga, ¿verdad? Si usted se sienta con un cuaderno y con un lápiz, ¿cuáles son los recursos que Dios me ha dado y que yo lo puedo poner a disposición para que la palabra de Dios sea predicada? Estoy segura que va a ser, la lista va a ser muy larga. Otra cosa que podemos ver, ¿estaba consciente el Señor de la necesidad de los pescadores? ¿Sabía el Señor que no habían pescado nada, de cómo se sentían, de la necesidad que ellos puedan haber tenido en su casa? Sí lo sabía, sí lo sabía. ¿Se abocó el Señor Jesús a suplir esa necesidad primero que cualquier cosa? No, no lo hizo. El Señor llevaba un enfoque. ¿Y cuál era el enfoque? Predicar la palabra a esa multitud que lo seguía. Y allí se manifestaban milagros, liberaciones, conversiones. Era el propósito, el primer propósito que el Señor llevaba. Y la necesidad de los pescadores no lo distrajo, no lo distrajo. Él lo tuvo allí. Allí estaba en su lista de propósito. Pero primero era enseñar la palabra, primero era predicarle a todas esas almas que estaban allí siguiendo para oírlo. Cuando nosotros nos encontramos en una necesidad, pero no nos enfocamos, oiga bien, enfocamos. Yo me tomé esta palabra que la pastora Alejandra la dio esta semana. Fue un rema de Dios con ella, pero la trae a nosotras. Y el Señor nos está llamando, enfócate, enfócate. Enfócate en los recursos que tienes, enfócate en tu llamado, enfócate en tu propósito. Entonces, oiga bien, el Señor no se enfocó en las añadiduras. ¿Cuáles eran las añadiduras? Las necesidades de los pescadores, sino en predicar esta palabra. Muchas veces las añadiduras nos distraen del propósito.
Y créanme que sí, muchas veces estamos en necesidad de alimentos, de un trabajo y nos enfocamos en eso y se nos olvida que el Señor nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Se nos olvida esa palabra y empezamos, y si es pocos ingresos que tenemos, empezamos a echar lápiz, y si compro esto, y si saco esto, y si esto, y entonces en vez de decir, Señor, en tu nombre voy y tú multiplicarás lo que tengo. Oh Señor, no tengo nada, pero voy a salir, voy a buscar un alma, voy a llevar tu palabra y tú proveerás de aquello, me proveerás de aquello de lo cual yo tengo necesidad. ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti y para mí? Dios nos creó con un propósito, primeramente para la alabanza de su gloria, pero el propósito más importante aquí en la tierra es que nosotros nos volvamos pescadores de hombres, que echemos la red, no importa la circunstancia, no importa si no nos favorece, si lo que nos rodea no nos está favoreciendo, no importa, echa la red, lanza la palabra y allí en esa red entrarán los peces, las almas que Dios tiene destinadas para salvar y tú serás ese pescador. Cuando nos enfocamos en eso, Dios nos da bendición y envía hasta que sobre y abunde la provisión que nos hace falta, que nos provee para nosotros, para los nuestros y para los demás. Así es Dios, Él se glorifica, Él dice, encárgate de mi obra, que yo me encargaré de lo tuyo. Recuerdo que esa palabra una vez el Señor me la dio a través del Espíritu Santo. Ocúpate de mi obra, que yo me ocuparé de tus cosas. Y vi como el Señor se ocupaba de lo más mínimo, mientras yo me encargaba de llevar su palabra, de predicar, de levantar una obra que sé que quedó esa semilla sembrada. Entonces Dios se ocupa y se cumple la palabra. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, comienzan esas añadiduras a fluir. Dice la Biblia que cuando el Señor termina de hablar, le dijo a Simón Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Qué boga? Mucha gente dice, sí, boga mar adentro y eso. Es necesario. ¿Qué significa bogar? ¿Qué significa? Dice que es manejar los remos de una embarcación de modo que se le haga marchar. Aleluya. Es manejar los remos. Cuando el Señor te dice, boga mar adentro. Vuelves otra vez a usar los recursos, lo que Dios te ha dado. ¿Qué puede hacer marchar tu vida? ¿Qué puede hacer marchar el propósito que Dios te ha dado? ¿Cuáles son esos remos para bogar mar adentro? Uno es la oración. Cuando tú entras en intimidad con Dios, cuando tú entras, otro es la lectura de la palabra. Cuando tú te metes a estudiar la palabra, cuando tú comienzas a recrear la palabra de Dios en tu vida, tú empiezas a bogar mar adentro. Y empiezas a profundizar en ese mar que es la palabra y empieza a fluir todo aquello y empiezas a ver más claras todas las cosas. Y dice la palabra que el Señor da instrucciones claras, ¿verdad? Le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Cuando estamos en esa comunión con Dios, Dios comienza a hablar a tu vida de una manera tan clara y empieza a darte instrucciones. Es esto lo que vas a hacer. Es por aquí donde vas a andar. Y eso nos lleva a la profundidad. Cuando entramos y en esa profundidad, fíjense que ellos el día anterior habían estado en el mar, pero en la barca no estaba Jesús. A diferencia de ese otro día, bogaron mar adentro, pero en esta oportunidad estaba Jesús en la barca. Estaba Jesús dando instrucciones claras, claras y precisas para lograr
el objetivo que ellos tenían desde un día antes cuando salieron. Dios quería mover. Dios estaba preparando el escenario ¿para qué? Para desatar la bendición. Y vemos luego que Simón argumenta, da su razonamiento natural. Es algo natural que está en nosotros. Dice que trabajamos toda la noche y no pescamos nada. O sea, Señor, yo soy el experto, yo conozco mi oficio y fuimos y trabajamos. Pero lo más bello es que Simón no se quedó en ese argumento. Simón entró en el mover de Dios. Y luego es la palabra célebre, la palabra que sella la victoria, la palabra que desata el mover de Dios. Y dice, pero a pesar que Simón argumenta, entra en el mover de Dios y hace una declaración de fe y confianza, mas en tu palabra echaré la red. Puedes argumentar, pero no te quedes en el argumento, no te quedes, Señor, pero mira esto, Señor, pero no tengo zapatos para ir a predicar, Señor, pero yo no tengo la preparación para ir a predicar, Señor, pero no sé hacer esto, o no tengo las mejores cosas para grabar un video, para montarlo en las redes. No te quedes allí, entra en el mover de Dios y dice, Señor, no tengo la preparación, me inunda el miedo, me inunda el temor, pero en tu nombre yo lo voy a hacer. Y así hizo Pedro, dice que en el nombre de Dios, él lanza la red, él tira que después de esa declaración de fe y confianza, más en tu palabra echaré la red, obedece al Señor y lanza la red. Allí la palabra clave, la obediencia. La obediencia. ¿Cuántos hemos oído desde la escuela dominical? La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Nos lo repetimos al cansancio las maestras de escuela dominical, se los decimos a los niños cuando están intranquilos. Mi amor, la obediencia trae bendición. Yo siempre les decía, la obediencia trae regalos, para que ellos lo entendieran y pudieran prestar atención. Y me gustaría leer en Deuteronomio capítulo 28, los versículos del 1 al 8. Quiero pedirle a la hermana Vanessa que los lea allí, porque es importante que reflexionemos en la palabra. Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene por título Bendiciones por la obediencia. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneros de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Amén. Amén, amén. Qué bello es esto. Pero fíjense que la palabra de Dios, las promesas de Dios son condicionadas. La gran mayoría. El Señor te dice, si haces esto, vas a recibir esto. Entonces, yo me acuerdo que en una oportunidad alguien me dijo, no negocies con tu hijo, eso no está bien. Eso no está bien negociar con tu hijo. Josué era muy inquieto y era tremendo y yo tenía que estar constantemente negociando con Josué. Josué, por favor, tranquilízate, sé obediente. Josué, si eres obediente, te voy a llevar a McDonald's. Josué, si... Y alguien me dice, y yo dije, no, pero si nuestro Padre Celestial, que es el modelo, la mayoría de las promesas
por no decir casi todas, Dios las condiciona que a la obediencia. Si haces esto, recibirás esto. Y si meditamos ese versículo, ese capítulo, wow, vemos todas las bendiciones que Dios nos promete a, a, ¿a cambio de qué? De la obediencia, de la obediencia. Muchos no estamos recibiendo las bendiciones de Dios porque no estamos siendo obedientes, porque creemos que porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que porque vamos a la iglesia, que porque hacemos varias cosas, estamos en la obediencia total. Y muchas veces el Señor nos está mandando una cosa y nosotros estamos haciendo otra. No estamos siendo obedientes. Vemos toda la bendición que Dios nos promete a través de la obediencia. Dice la palabra que habiendo lanzado las redes, encerraron gran cantidad de peces a tal punto que la red se rompía y llamaron a sus compañeros y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pedro entró en el mover de Dios. Qué bello es cuando entramos en el mover de Dios. Y el mover de Dios comienza con el enfoque, comienza con la obediencia. Pedro se enfocó en las palabras que el Señor Jesús le dijo: vamos, boga mar adentro y lanza las redes. Y él entró en ese mover, hace una declaración de fe y de confianza, lanza las redes y se desata el milagro, una pesca milagrosa. En todos los años, la Biblia no lo dice, yo no lo he escudriñado. ¿Cuántos años tuvo Pedro como pescador? Y yo estoy segura que es la primera vez que Pedro hace una pesca de tal magnitud que llenaron 2 barcas y casi se hundían. Cuando la gloria de Dios se derrama, cuando el mover de Dios se derrama, llena todo, lo llena y lo sobrellena, llena una casa hasta llenar a los alrededores. Dice que llenó la barca de Pedro y luego llenó la otra. Para eso es que Dios nos quiere, que nos quiere obedientes, porque nos va a llenar a nosotros, nos va a llenar a nosotros, pero esa gloria que va a ser derramada en nosotros se va a derramar en otros, y esa bendición que vino a nuestras vidas va a impactar a otros. Qué importante es entrar en el mover de Dios. Qué importante es estar enfocados en lo que Dios quiere, enfocados en lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo. La gloria de Dios se derramó en una gran pesca y los bendijo a todos como nunca antes. Ellos habían pescado como nunca. Dice que cuando Dios nos da en abundancia para dar, para compartir a otros. Cuando Dios te da en abundancia es para que bendigas, es para que uses para que otros sean libres, para que otros sean salvos. Para eso es que Dios te da en abundancia, para derramarte en otros, no para quedarte, no para usarlo en tus placeres. Y no quiere decir que Dios no esté de acuerdo que tengas una buena casa, una buena cama, en buenas cosas. No, Dios no está en contra de eso. Para eso Él te lo está dando, para que tú seas administrador. Pero también Dios quiere que le des prioridad. ¿A qué? A llevar el mensaje. Dios mío, si tú me diste un carro, es para usarlo para tu gloria. Si tú me has dado dinero en abundancia, es para usarlo para tu gloria, para yo ser de bendición a otros. Dice la palabra que viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando yo medito en esta palabra, vemos que postrarse de rodillas significa adoración. ¿Qué hizo Pedro? Wow, cuando Dios derramó su gloria, a él no le quedó otra que postrarse y adorarla, el poder de Dios que se estaba derramando, pero también eso lo hace ver su condición, su naturaleza pecaminosa. Wow, Señor, no soy digno de ti, no soy digno de estar cerca de ti. Y eso fue una adoración con arrepentimiento. Wow, qué bello cuando entramos en adoración con arrepentimiento.
Dice que, y el Señor le dijo a Simón Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Miren qué importante. Tuvieron muchas veces, estamos en la iglesia, viene un predicador con unción, se derrama la gloria de Dios, fuimos libres, fuimos sanados, fuimos. Y cuando salimos de la iglesia, entramos en el mover de todos los días y se nos olvida. Se nos olvida para qué Dios nos hizo sano, se nos olvida para qué Dios nos llenó, se nos olvida para qué Dios nos hizo libre y nos desenfocamos, nos distraemos con el afán del trabajo, con el afán que es algo que nos está atacando últimamente. El Señor dijo que ese sería el pecado de los últimos días, el afán. Cuando usted tiene demasiado en su plato, ¿qué quiere decir eso? Que usted está afanado, que usted está afanado porque el demasiadas cosas, eso lo va a agobiar. Y cuando usted está agobiado, muchas veces no tiene tiempo ni para orar, ni para bogar mar adentro, ni para entrar en profundidad. Entonces, una de las cosas de las que nos tenemos que cuidar es del afán y de tener demasiadas actividades. No haga lo que Dios no lo mandó. Enfóquese en lo que es prioridad. El Señor iba con una gran multitud, viendo la necesidad de los pescadores, pero él no perdió su enfoque, él no se afanó, no, primero es lo primero es la palabra, primero son las almas. Entonces, cuidémonos en este último tiempo de no caer en afán, porque eso es un pecado delante de Dios. Dice que dejando las barcas, lo siguieron. Vieron la gloria de Dios en la profundidad del mar, pero no perdieron el enfoque. ¿Cuál fue el enfoque? El Señor Jesús le dijo, serás pescador de hombres. Te llevé allá para que vieras lo que puedes hacer con tu recurso, con tu red, con tu barca. Mira, tuviste una pesca milagrosa, pero ahora yo lo llevo a otro terreno, ahora yo lo llevo a lo espiritual, ahora yo lo llevo, Pedro, todo lo que te he dado para que tú lo emplees, para traer esos peces, para que rompas la red y traigas muchísimas almas a Cristo. Ese era el propósito, el segundo propósito de Dios, trabajar con los pescadores, impactar sus vidas, porque no solamente fue impactada la vida de Pedro, también fue impactada la vida de Jacobo y de Juan. Fueron impactados. Dice que lo dejándolo todo, le siguieron. O sea que todos se enfocaron y aceptaron el llamado que Dios les estaba haciendo. Fue necesario ir a la profundidad del mar con Jesús, ver su gloria manifestarse en una pesca milagrosa para entender su llamado, enfocarse en el propósito de Dios. Es necesario que entremos en esa comunión con Dios y veamos cuál es nuestro llamado. Señor, ¿qué quieres que haga? El propósito es ganar las almas, pero muchos lo desarrollan diferente, unos cantando, otros predicando, otros danzando, otros en las redes. Son muchas las formas, pero el propósito es uno solo, impactar vidas. Dios mío, hay tanta gente atada, hay tanta gente sufriendo, hay tanta gente que no conoce al Señor Jesús, hay tanta gente enferma y nosotros lo tenemos todo en nuestras manos y muchas veces nos quedamos sin hacer nada, nos quedamos argumentando, Señor, pero mira esto, pero mira lo otro, pero estoy cansada, pero estoy afanada, pero tengo que trabajar. Dios mío, de verdad que el Señor nos ayude a cumplir ese llamado. Y vimos en esta historia ya para cerrar la enseñanza, me gusta resaltar los propósitos que vimos en esta historia, los principios de vida que vimos en esta historia, para tener una vida victoriosa, victoriosa en lo secular, pero victoriosa en lo espiritual.
Y uno de los principios de vida o los principios de vida que resaltan en esta historia fue la fe, la confianza, la obediencia, el trabajo. Dice que accionar en un propósito. Cuando nosotros trabajamos, accionamos en un propósito, eso es un principio de vida que da fruto. Otro principio de vida es dar. Dar de lo que Dios te da. Dar de lo que Dios te da. ¿Qué te está dando Dios? Mucho o poco, pero saca tu porción para que la palabra crezca. Y Dios use ese recurso que está llegando a través de tu mano, a través de tu trabajo, de tu esfuerzo. Y el otro enfoque que yo vi fue el otro principio de vida que yo vi fue el enfoque espiritual. Es necesario que nosotros pongamos en práctica estos principios de vida, principios eternos, principios universales. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios, el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. Y cierro la enseñanza con unas preguntas, porque es necesario que nosotros nos hagamos estas preguntas, que nosotros reflexionemos y que nosotros digamos, no podemos seguir así. Que nosotros veamos si hay que cambiar algo, qué tengo que cambiar. Si hay que mejorar algo, qué tengo que mejorar. Y una de las preguntas de las que yo me hacía y le comparto es, ¿estás usando los recursos que Dios te dio para predicar su palabra y llevar almas a Cristo? A Cristo. ¿Cuáles son esos recursos? ¿Los estás usando? Mi voz es un recurso. Mi voz es un recurso y lo puedo usar. Lo puedo usar. Mi WhatsApp es un recurso. Ponga de continuo un mensaje. Yo me gozo cuando yo en la mañana me paro, hago mi devocional, empiezo a buscar mensajes con propósitos, porque yo sé que son muchas las personas que ven mi estado, que no conocen a Cristo. Y lo que más me gusta es que me escriben al privado y me dicen, ¿me compartes esto? ¿Me compartes este mensajito? Y yo dije, Señor, gracias, porque estoy usando los recursos que me has dado. Me diste un teléfono, me diste una red social y yo debo usar lo más mínimo, primero para glorificar tu nombre, pero también para compartir, perdón, pero también para compartir tu palabra. Otra pregunta es, ¿estás enfocado en tu llamado para cumplir el propósito divino en tu vida? ¿Cuál es tu llamado? Si tú no sabes cuál es tu llamado, cuando hablo de llamado, hace unos días atrás, unos cuantos días atrás, corregía a una hermana. Ella dice, no, yo tengo un ministerio de liberación. Yo tengo un ministerio de liberación. Y muchos lo ven como un ministerio. No lo juzgo, no lo juzgo. Pero es necesario entender las cosas como deben ser. El Señor habla en su palabra de 5 ministerios. Y no está, justamente no está el de liberación, pero sí está el llamado. A lo mejor tú estás llamado a liberar. A lo mejor tú estás llamado a predicar. A lo mejor tú estás llamado a sanar los enfermos, pero no sabes cuál es tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? A lo mejor tú estás llamado a enseñar. El Señor te ha dotado, te ha dado esos recursos para cuando tú te sientes y des la palabra, impactes, porque todos estamos llamados a enseñar la palabra, pero no todos lo sabemos hacer, no todos logramos que las personas entiendan, que las personas disciernan, que las personas disfruten ese platillo y puedan irse llenos, plenos. Eso es un llamado. Otra de las preguntas es, ¿compartes tus bendiciones con los que te rodean? Lo que el Señor te ha dado, tú lo estás compartiendo con otros. Tú estás haciendo, tú estás llenando, tú llenaste tu barca y estás llenando otras barcas con esas bendiciones que Dios te da. Pregúntate eso. Y la última pregunta es, ¿eres obediente cuando Dios te da instrucciones claras? ¿A cuántos Dios nos habla? Y nos habla claro. A mí me ha hablado. El Señor a mí, hubo un día que le dije, Señor, por favor, háblame en humano.
Así le dije, fue una oración de niña, infantil, pero yo le tenía que transmitir lo que yo estaba sintiendo. Yo dije, Señor, háblame en humano, que yo te pueda entender, que no me quepa duda de cuáles son las instrucciones que tú me estás dando para una situación específica que le estaba pidiendo. Y el Señor lo hizo. El Señor usó una voz humana y me dijo, mira, lo que tienes que hacer es esto, 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 esto y esto. ¿Por qué? Porque en ese momento tenía menos crecimiento espiritual y dudaba de la voz de Dios en mi mente, en mi espíritu. No comprendía la voz de Dios en la palabra. Ahorita ya lo comprendo mejor. Todavía me falta, pero ya lo comprendo mejor. Ya comprendo cuando el Señor da instrucciones en mi mente. Ya comprendo las instrucciones que el Señor me da en la palabra. Algunas que todavía estoy en proceso porque creo que la palabra es un mar tan profundo que nunca vamos a terminar de explorarlo, de llenarnos de él. Porque todos los días la misma palabra el Señor nos las usa y nos las enseña de manera diferente. ¿Cuántas veces yo había oído esta prédica de la pesca milagrosa? Pero hoy cuando yo comienzo a desarrollar mi estudio, Dios comienza a darme otra perspectiva, otra, a lo mejor otros ya lo han enseñado, no lo sé, pero es lo que el Señor me dio a mí y que yo traigo para ustedes. Entonces, mis amados del Señor, reflexionemos en esta pequeña enseñanza, hagámonos esas preguntas y sobre todas las cosas, pongamos a disposición los recursos que Dios nos ha dado. Bendiciones.